Hola, bienvenidos a Cultura Psicológica, un podcast. Sí, ya sé que me vas a decir, ¿otro podcast? Pues no, te prometo que esta vez es diferente, va a ser distinto. Aquí vamos a hablar sobre salud mental, curiosidades, anécdotas y experiencias psicológicas a través de nuestro amigo y obviamente psicólogos André Huaca, Diego Salazar y Denis Rivera. Así que señores, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro podcast de Cultura Psicológica, el podcast para ustedes sobre psicología. Estamos ahorita con André. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Feliz de estar acá una vez más con ustedes. Muy bien, ¿y tú, Denis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicos, muy bien, gracias a Dios, aquí un momento más con ustedes. Ya, genial. Recordemos que estamos en una temporada especialmente sobre sexualidad y el tema de hoy es excitación sexual, masturbación y orgasmo. Yay, ¿qué les parece? Súper complejo. Iniciamos con datos curiosos. ¿Ya ustedes tienen datos curiosos? ¿Sí hicieron el deber? No, profe. No, yo les traigo un dato. Entonces, hablando de todo esto, del tema de masturbación, me acuerdo que en el colegio, mis anécdotas siempre son de colegio, ¿no? En mi colegio tenía un profesor que nos mandó a leer. La mejor época. Sí. Oye, pero en la U también la pasamos chévere, ¿o no? Carita triste. Pero bueno. Dale, Dito, perdón por interrumpirte. No hay problema. Ahí en la U también hay un montón de anécdotas de sexualidad, pero ya les hablaremos a futuro. Y ya, pues entonces este profesor nos mandó a leer unos textos bastante interesantes sobre masturbación. Era un profesor de literatura en realidad. La cuestión es que a mí me impactó mucho un relato que era sobre un chico que estaba buscando nuevas formas de masturbarse. Entre ellas había visto una forma de los países de Medio Oriente en el que tienen la costumbre de tener una varita como de metal, delgadita, súper lisa, ¿no? Un metal liso y duro, delgado, que se suponía que el chico, la cuestión era que tú introducías la varita dentro del glande, bien al fondo, y decía que causaba más placer al masturbarse. La cuestión es que este chico de este relato, no tenía una varita de metal, entonces se le ocurrió encender una vela y hacer gotear cera para generar como una varita, pero de cera. Y me impactó tanto porque el chico se introduce esto en el glande, pero en el momento de la masturbación, porque es cera, se rompe y todo es un despelote y es un relato así que te deja medio traumado, con una experiencia bien densa sobre masturbación. Y obviamente van al hospital y la vergüenza que pasan y así súper denso. Esa es una experiencia muy negativa y de masturbación. Yo me acuerdo que lo había leído hace años. Tal vez a ustedes ya se les acordó algún dato curioso o algo sobre masturbación. Déjame decirte que ese muchacho no sirve para ingeniero, ¿eh? No, pero... ¿en qué colegio estabas, oye? Esas anécdotas no me pasaron a mí, pero bueno. No, yo más... Es bastante heavy. Esos colegios son los que nos hacen grandes psicólogos. No, los que nos dan mucho trabajo a los psicólogos. Pero bueno, yo tengo, más bien es una pregunta. ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿quién crees que se masturba más? ¿Las personas solteras o con pareja? Igual para la audiencia, nos responden, nos dejan sus comentarios. Yo diría que las personas solteras. Sí, es verdad. ¿Tú, Denise? Por experiencia, no mentira. Lo dice porque tiene pareja, ¿eh? No, ahorita tengo pareja, por eso. A ver, Denise, ¿tú quién crees? Puede ser que, no sé,
Depende. Nuestra clásica respuesta psicológica. Todo es relativo. Puede ser, porque claro, es que puede ser que sí los solteros, pero pienso que tal vez también cuando tienen sexo aumentan tus ganas de continuar teniendo sexo. Y quizás ese es el caso en las parejas casadas o bueno, en las parejas en general. Sí, aunque una cosa creo que es tener sexo y otra cosa es la masturbación nada más, ¿no? Claro, pero me refiero a que el sexo aumenta el deseo sexual, por lo tanto, quizás en las parejas no siempre encuentran ese, valga la redundancia, ese encuentro, entonces deben hacerlo por sí mismos. O sea, tú, a ver, ¿le apuestas a los bueno, no casados, pero a los que tienen pareja o a los solteros? A los que tienen pareja, me voy. Ok, ¿tú crees que las personas con pareja se masturban más? Ay, qué interesante, porque Denise ahorita no tiene pareja, creo. Y le echó la culpa al otro. No, y Diego hizo lo mismo, pero bueno. No, pero bueno, la respuesta es que las personas que tienen pareja se masturban más. ¿Por qué? Eso lo responderé en un próximo episodio. Pero bueno, me sorprendió full, ¿eh? Sí, porque aparentemente al tener una pareja creo que puedes tener esta relación sexual con tu pareja y no necesitas autosatisfacerse. Pero muy, muy, muy interesante. Es que la masturbación no, para mí no tiene nada que ver con la estabilidad sexual dentro de la pareja también. Simplemente puede hacerse porque sí, por acto de amor propio, por un encuentro contigo mismo, y eso no quiere decir que la relación esté mal, yo pienso. Pienso que con eso podemos empezar, con masturbación. No, falta mi dato random. Exacto. Uy, perdóname. Ya. Sí. A ver, ¿sabías que los hombres no siempre tienen ganas de tener sexo? ¿Cómo es posible eso? Sí, lo sabía. Diego se sorprende. Lo digo porque quizás algunas mujeres piensan que los hombres siempre andan ahí como perros locos buscando sexo y bueno, pues nos damos cuenta de que eso es solamente un mito que se ha fomentado por la estructura patriarcal. Y que de hecho, ¿saben? Una vez un amigo me dijo, yo pienso que las mujeres son como más, ¿cómo decirlo? Bueno, como que en realidad como si las mujeres tuviéramos más deseo sexual que los hombres. No lo dijo así, no recuerdo exactamente su palabra, pero fue lo que quiso decir. Y me dijo así como que incluso ustedes pueden tener mayor cantidad de orgasmos, o sea, eso viene fomentado, o sea, eso viene como naturalizado por ustedes. Y yo pensé como que quizás puede ser esa la razón, como que el miedo de este deseo sexual en las mujeres que hizo que los hombres construyan toda una sociedad patriarcal para decir que el macho es el que tiene mayor deseo sexual en lugar de la mujer, pero solamente es un miedo. ¿Qué opinan? Un poco filosofando. Esas preguntas son las que no me dejan dormir. No. No, pero bueno. Oye, ¿y tú sabías eso o recién te enteraste? Lo de que los hombres no siempre queremos tener sexo. O sea, claro que pensé que obviamente cada persona tiene sus momentos, ¿no? Pero sí, en algún momento llegué a pensar que sí tenían un mayor deseo sexual que las mujeres. Qué interesante, ¿no? Porque sí, la verdad a mí me ha pasado que dicen eso, o sea, que dicen, no, es que los hombres todo el rato quieren tener sexo. Y no sé qué tan cierto sea, pero quizás es como el estereotipo que te tienen y a veces como que ese estereotipo y constructo al final termina pesando, ¿no? Porque imagínate que en una sociedad súper machista, en el que el hombre es concebido como un macho sexual y te dicen que no, o bueno, en el momento de una propuesta de tener sexo dice que no al hombre, ¿cómo quedaría eso? Creo que sería muy, no sé, denigrante o algo así. Bueno, no denigrante, ¿no? Pero de ley es como que ahí te va el juicio de, es que tú, ¿por qué no quieres? O alguna cosa así. Pero wow. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Exacto, creo que algunas mujeres incluso pueden llegar a exigirlo. Sí, y creo que eso incluso a veces
te obliga a tener sexo sin querer. Oye, es cierto. Pero bueno, yo me opongo a eso, a menos que sea ampliamente voluntario. No, y eso es El mutuo, ¿no? sexo O sea, con tanto para hombres como consentimiento. mujeres. Sí. Por cierto, si no han escuchado acerca de cómo tener relaciones sexuales, tu primera relación sexual, escucha nuestro primer episodio. Pero bueno, sí. Y es súper interesante también porque imagina poder tener relaciones sexuales sin querer. O sea, eso quiere decir que tu respuesta fisiológica, tu erección, va por otro camino separado a tu deseo de tener o no tener relaciones sexuales. Sobre todo creo que en hombres, que es mucho más necesario la parte biológica, la respuesta fisiológica, como es la erección, ¿no? Exacto. Y se puede, podrían llegar a tener sexo sin quererlo. Lo digo porque la erección obviamente en ustedes es, digamos, más notorio. Sí se puede. Y más como, no sé, quizás necesario para que se pueda dar la penetración. Porque, digamos, o sea, una mujer si no lubrica puede usar un lubricante. Sí. Curiosidades nada más. Sí. No, la respuesta a tu pregunta es sí se puede. ¿Por qué? Porque la erección es un reflejo. No sé si sabían eso, pero la erección está en una parte de la médula espinal. No tiene su conexión con la corteza cerebral. Eso quiere decir que a través de un estímulo tú puedes generar esta erección. Y eso también se produce a nivel en las mujeres. Es decir, si tú estimulas una zona de la vulva en las mujeres, puede empezar a producir esta respuesta fisiológica, que sea una lubricación, por ejemplo, aunque la persona no quiera tener relaciones sexuales. Entonces, como que va por ahí, por diferentes caminos, ¿no? Una cosa es como la erección y la otra cosa es como el deseo de tener relaciones sexuales. Ok. Interesante. No me acordaba de eso, porque, o sea, normalmente es que el cerebro actúa ante un estímulo, ¿no es cierto? Pero ante la excitación nos decías que es por la columna vertebral, ¿no es cierto? No me acordaba de eso. Sí, claro, o sea, es un reflejo. Ah, claro, sí. Reflejo. Sí. Ya, sí, muchas de las cosas vamos a esclarecerlas en este capítulo. Y ejemplo de eso. Muchísimas dudas. Sí. Sí, y ejemplo de eso es la erección al despertarse, ¿no? O sea, eso no es porque tú tengas ganas de tener relaciones sexuales, sino es porque se produce este reflejo. Es súper interesante. Y lo más interesante, bueno, más que me agrada más, es que estas cosas no se hablan comúnmente, ¿no? Y tal vez para la mayoría de personas es algo desconocido. Y se tergiversan los conceptos, las ideas. ¿Por qué tienes relaciones sexuales o por qué tienes una erección si no quieres? Tuviste una erección, por eso tienes relaciones sexuales. Y vemos que no, que son cosas completamente diferentes. Claro, pues de ahí tenemos las erecciones que te llegaban cuando estabas en el colegio y no sabías qué hacer. Y uno en exposición. ¿Por qué? Frente al salón. Sí. Yo por eso me compré una maletita que cruzaba para que me pase eso solo para y eso, sí, por si acaso. Pero como lo vimos aquí, tengan en cuenta de que es una reacción bastante natural en esa edad de la adolescencia, que no es nada malo y no debería verse malo tampoco, ¿no? Pero bueno, hablando más sobre el tema que nos teníamos aquí, hablemos un poquito más de la masturbación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería el objetivo de la masturbación? El objetivo de la masturbación como tal pienso que es la descarga de esa tensión acumulada durante la excitación sexual, pero también hay muchos como beneficios, digámoslo así, como por ejemplo que nos ayuda a liberar hormonas como las endorfinas, la oxitocina, que nos hace sentir más relajados, felices. También las mujeres nos ayuda a aliviar los dolores provocados por el cólico menstrual. También fortalece el sistema inmunológico. En el caso de los hombres también he leído de que les ayuda a luchar contra el cáncer de próstata. Los hombres que más eyaculan tienen menos probabilidades de
sufrir en el futuro un cáncer de próstata. También puede, sobre todo, y uno muy importante, es el que nos ayuda a conocer nuestro cuerpo. Por ejemplo, para las mujeres, para tener unas relaciones coitales más satisfactorias, les recomiendo totalmente que se masturben, porque así van a conocer su cuerpo, a descubrirse, a curiosearse, y así van a poder también saber qué es lo que les gusta y aprender a comunicárselo a su pareja. Porque si ustedes no saben lo que les gusta, pues mucho menos la otra persona. Eso entre algunos de los beneficios. También nos ayuda a sentir menos estrés, relajados. Por eso cuando nos masturbamos o llegamos al orgasmo, podemos sentir un estado de relajación que nos puede inducir al sueño también. No sé si ustedes se acuerdan de otros beneficios por ahí. Yo pensé que nos iba a decir, no sé si a ustedes les pasa que les da sueño después. Y sí. Ese es otro beneficio para dormir. Para el insomnio. No, Sí, y vemos que hay muchos beneficios, ¿no? Pero, y quizás eso Sí. responde a tu pregunta, Diego, que decías, ¿por qué se masturba? Y es porque te produce algo satisfactorio. No sé, para aliviar el dolor, como en la menstruación, durante la menstruación, o incluso para conciliar el sueño. Te produce una gratificación, ¿cierto? O sea, después de la masturbación viene tu recompensa, y la recompensa pues va a ser de acuerdo a lo que estés deseando en ese momento, ya sea una descarga de tensión física o psicológica incluso, o aliviar el dolor. Entonces creo que tiene muchos propósitos eso de la masturbación. Ay, Sí. también random fact. Otro beneficio es de que previene las infecciones urinarias también, porque permite que el cuello uterino se abra y que libere muchas bacterias que estén ahí acumuladas. Fact. Ok, eso no me la sabía. Muy bien, me parece muy bien. Pero hablando un poquito de esto, solo me di cuenta que solo hablamos de beneficios. Tal vez ustedes piensan que hay un límite donde la masturbación es excesiva y está mal, o todo es color de rosa. No. Es como en todo comportamiento humano. Todo tiene su espectro de normalidad y en el campo que ya se transforma en patológico, ¿no? Y justamente es patológico porque produce algún efecto negativo en la salud. Entonces, ¿qué pasa cuando algún comportamiento sexual, como en este caso la masturbación, empieza a tener efectos negativos? Por ejemplo, puede ser que la persona desee masturbarse más que tener relaciones sexuales con su pareja. Y eso es muy común, la verdad, en el campo de la clínica. Y también, ¿qué pasa cuando al masturbarse empiezan a lacerarse las partes genitales? Entonces ahí vemos como, obviamente, existe un límite en el que empieza a ser perjudicial esa masturbación. Bueno, yo pienso que todo en exceso es malo, pero ahí hay que preguntarse, si es tu caso, escucha, pregúntate por qué lo estás haciendo, porque quizás es porque te encuentras muy estresado, porque, bueno, no sé, muchas razones puede haber, si es que en caso de que lo estés haciendo en exceso. Pero también, ¿qué podríamos decir que es el exceso? Porque yo creo que, por ejemplo, también depende mucho de las hormonas, ¿no? Sobre todo, bueno, hablando en nuestro caso de las mujeres, pienso que, por ejemplo, en ciertos días del ciclo menstrual podemos tener más deseo sexual que otros, así que puede que esos días exista un mayor número de masturbaciones que el resto. Y quizás algunas mujeres puedan pensar, chuta, estos días me estoy masturbando demasiado, hay algo mal conmigo, pero en realidad no. O sea, y creo que ese punto de diferenciar lo normal y lo patológico, creo que es cuando empiece una afección, ¿no es cierto? O sea, cuando tiene sus efectos negativos, tanto a nivel psicológico, eso quiere decir que tú empiezas a sentir angustia por este comportamiento sexual. Y eso no va solamente para la masturbación, va para cualquier tipo de comportamiento sexual.
en el que tú empiezas a tener angustia, te empiezas a deprimir o a tener ansiedad por tener este comportamiento o por su ausencia. Es decir, si tú no te masturbas, si tú no tienes relaciones sexuales, empiezas a sufrir ataques de ansiedad o ataques de pánico, o te deprimes, tienes un decaimiento en tu estado anímico. Ahí también se puede considerar patológico. O incluso cuando empieza a afectar tus relaciones sociales, ya sea en el trabajo, con la familia, con tus amigos o con tu pareja mismo, ¿no? Como les ponía el ejemplo anterior. Prefieres complacerte o autosatisfacerte antes que tener una interacción sexual con tu pareja. Y eso obviamente va a tener efectos negativos en la relación. Entonces creo que ese punto en el que empiezan los efectos perjudiciales es cuando raya el patológico. Sí, tienes razón. Y hablando de eso y del ejemplo que les di al inicio, ¿no? Tengo entendido que más del 60% de las lesiones de pene del mundo son desgarros o fracturas durante la masturbación. O sea, estamos hablando de que muchas prácticas como las que les dije al inicio suelen ser riesgosas y principalmente se dan durante la adolescencia por mera experimentación o ya en la adultez por alguna cuestión patológica, por así decirla. Entonces, sé que hay muchas otras lesiones que me han contado. La que más recuerda, que lo escuché en la radio una vez, lo decían unos locutores, era una práctica que se llamaba el volcán rojo. ¿Y ustedes qué piensan con eso? ¿O si han escuchado alguna vez del volcán rojo? No, nunca. Se me viene a la mente el glande todo rojito, lacerado. Herido. Y va por ahí. La cuestión era que en vez de utilizar algún lubricante, ¿no? Utilizaban mentol, el que se utiliza para colocarse en el pecho cuando te resfrías. Utilizaban mentol. Y obviamente estos son irritantes. Y era volcán rojo porque se hinchaba el glande y se hacía rojísimo. Pero no sé, me parece algo súper invasivo y nada cómodo. Entonces, bueno, sé que hay muchas otras cuestiones de situaciones arriesgadas al momento de masturbarse, así que chicos, chicas, por si acaso, consulten bien cómo se hacen diversas situaciones. Bueno, hablando de técnicas sanas de la masturbación, solamente conozco las normalitas, cacho, las que se hacen con tus propios extremidades y dedos. Bueno, y bueno, hay diversas técnicas, ¿no? Pero lo importante es que vayas concentrándote en el momento y reconociendo el placer que vas sintiendo, dónde lo vas sintiendo, ¿no? Porque, o sea, de técnicas, hay muchas técnicas, puede ser de arriba abajo, de un lado al otro, en circulitos, con la almohada, con vibradores, con consoladores. También sé que los hombres lo pueden hacer con una mano, con las dos, no sé. Muchas formas hay, muchas técnicas, pero bueno, lo más importante es eso que menciono, saber reconocer tu zona erógena, tu zona donde sientes placer y que tu práctica sea segura. ¿Tú, André? Bueno, más que técnicas sanas, yo vengo a contar un poco de que la masturbación no es así solo como un acto egoísta que te sirve para autosatisfacerse, ¿no? Como Denise nos contaba, tiene muchas ventajas. Una de ellas es la autoexploración. Y esta autoexploración permite conocer más tu sexualidad y solucionar problemas que tienes respecto a tu sexualidad, a tu respuesta sexual sobre todo, como es la anorgasmia o incluso la eyaculación precoz, un montón de problemas sexuales. Entonces, dentro del tratamiento para estas patologías, como la falta de excitación incluso, o como dolor al tener relaciones sexuales, se puede trabajar con técnicas de exploración, como es la masturbación, y también técnicas de estimulación, para que el acto sexual, la penetración, el coito, no sea doloroso
recomiendo tener el juego previo, que consiste en parte de esta masturbación, ya sea por uno mismo o por la pareja, ¿no? Entonces, así como que técnicas hay un montón, pero más bien quería referirme como que la masturbación no solamente es como esto para satisfacer, sino también tiene su lado terapéutico, se podría decir. Y eso. No, pero bueno, antes de terminar con lo que acabo de decir, un consejo, ¿no? Para ese chico que utiliza todo lo que encuentra en su camino para masturbarse, o incluso chica también, porque conozco unos casos que de sorprenderse, ¿no? O sea, en general a cualquier persona, sobre todo adolescentes que están más alborotados hormonalmente, antes de masturbarte o antes de tener cualquier conducta sexual, infórmate bien, insisto. Y detente sobre todo un ratito a pensar qué es lo que puede pasar, ¿no? O sea, si te demoras 1 segundo, 5 segundos antes de hacer lo que vas a hacer, no va a pasar nada. Solo piensa, ¿qué es lo que puede pasar si hago esto? Te puedes lesionar, puedes agredir a alguien, puedes meterte en problemas, no sé. Puedes romper algo. Sí, exactamente. Bueno, pasando a esto, ¿no? Recordar un poquito que la masturbación, como bien lo han dicho ustedes, no debe ser simplemente llegar al orgasmo y ya, se acabó. Sino que es necesario conocer cómo se viene dando esta respuesta sexual. Entonces, incluso para tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Entonces yo les traigo esto que es el ciclo de la respuesta sexual, la cual voy a explicar a nuestros escuchas y también para darles un recorderis a ustedes, compas. Bueno, entonces les voy a hablar del ciclo de la respuesta sexual. Yes. Eso. Que es la manera en que se reacciona el cuerpo ante el estímulo desde el inicio de la relación sexual o la masturbación, y que ésta expresa una forma de placer, ¿ya? Entonces se puede producir incluso cuando se está dormido, como bien hemos dicho, André lo mencionó. El ciclo de la respuesta sexual se desarrolla en 5 fases diferentes: en el deseo, excitación, la meseta, orgasmo y resolución. ¿Ustedes sí todavía se acuerdan de eso, chicos? Sí, Entonces, las clases con el doctor Estuardo. Un saludo para el doctor Estuardo. sí, eran súper buenas. A mí cuando estudiamos de esto, sí me sorprendió, pues yo decía, ¿qué es meseta y qué resolución? Uno puede intuir el deseo, ¿no? Y la excitación, pero en masturbación uno pensaba simplemente orgasmo y ya, pero no. En ese entonces ya descubrimos que tenía 5 diferentes fases. La primera, el del deseo, nos menciona que los estímulos que generan el deseo pueden ser muy variados, desde un roce con la piel de otra persona, un perfume, una mirada, un tono de voz. Pueden suscitar el deseo de mantener una relación sexual con otra persona, o la masturbación, en el caso de que comiences a mirar porno, o de que te comiences a imaginar situaciones con tu compañero, compañera, profesor, profesora, etcétera, ¿no? El siguiente paso después de esto es la excitación propiamente dicha. No es más que la forma que tiene el cuerpo de responder al deseo y que induce la liberación de feromonas, cuyo olor nos sirve para atraernos unos a otros, ¿no? Con la excitación se acelera el ritmo cardíaco, la respiración, la presión sanguínea se aceleran, al tiempo de que los músculos también se tensionan. En la mujer se suelen agrandar los pechos y los pezones se ponen erectos. Se hinchan levemente el clítoris y los labios interiores de la vagina, separándose los labios exteriores, al tiempo que la vagina comienza a humedecerse y el útero se eleva un poco en la relación de su posición habitual. En el hombre también los pezones se ponen erectos y se induce el pene a engrosarse, el escroto también se hace a un lado y se elevan los testículos. Entonces esta es la fase de la excitación, en la que los hombres están en el pene erecto y las mujeres están como ya les mencioné. Ok, entonces después de esto, de la fase de excitación, puede abandonarse o hacerla durar tanto como se quieran. Aquí es básicamente la fase de meseta, en la que
se espera que una pareja esté en ese jugueteo donde se mantenga ese deseo de mantener una relación sexual, esto se mantenga, y obviamente nuestras reacciones fisiológicas se van a también a acelerar. Va a haber un punto en que no se va a aguantar más los deseos de tener coito o de masturbarse, y finalmente concluye con el orgasmo, ¿no es cierto? Que propiamente dicho es la eyaculación, aunque tengo entendido que el orgasmo no meramente es la eyaculación, ¿no es cierto? O si estoy errado. ¿Ustedes sabían algo de eso? Sí, bueno, yo conozco de que no siempre se relaciona. En la mayoría de ocasiones sí, el orgasmo está vinculado a una eyaculación, pero no siempre es el caso. Puede suceder que se suscite un orgasmo y no haya eyaculación, o se dé después de llegar al orgasmo, o hablando ya del orgasmo, por ejemplo, de próstata, ni siquiera puede haber una erección, así que obviamente no va a haber tampoco una eyaculación, así que eso es otro tipo de orgasmo masculino que ya hablaremos más adelante. Exacto. Sí, en realidad no es lo mismo eso. O sea, muchas veces va acompañado, pero como decía Denise, la eyaculación es igualmente una respuesta fisiológica más que el orgasmo. El orgasmo tiene unos componentes más psicológicos también, que es como esta satisfacción plena, ¿no? Durante la relación sexual. Ajá. Sí, y bueno, después de la fase orgásmica, que es la más corta de todas las fases del ciclo de la respuesta sexual, se da paso a la fase de resolución, en la que el cuerpo recupera el estado en que se encontraba antes de la fase de excitación. El ritmo cardíaco, la respiración y la presión sanguínea descienden incluso por debajo de los valores normales. Suda todo el cuerpo, y tras la liberación de la tensión sexual, los órganos genitales de ambos recuperan su expresión de normalidad. Entonces esas son como que las fases de respuesta sexual que se tiene habitualmente, tanto como cuando tienes relaciones sexuales como cuando te masturbas. ¿Qué les parece? ¿Se acordaban de esto? Sí, me acordaba, sí, pero no así tan específicamente con todos esos cambios fisiológicos que se nos dan en el cuerpo. Muy interesante recordar todo eso. Y justamente en esta parte de resolución, que todo el ritmo cardíaco y todos esos cambios fisiológicos incluso descienden, ahí es cuando se produce ese estado de relajación, ¿no? Que nos puede inducir a ese siesta o sueño. Sí. Bien. Exacto. Entonces... Sí, y algo que podría acotar aquí es que, bueno, si bien es cierto, tú nos acabas de explicar súper detallado las fases, y es buenazo para poder entender, ¿no? Aunque en la práctica no necesariamente tienen que estar presentes todas las fases durante el acto sexual. Puedes tener relaciones sexuales sin llegar al orgasmo, o incluso sin deseo, como les decía. Y ver que existen diferentes componentes en cada una de estas fases. Por un lado es como la respuesta fisiológica, que se activa más hormonalmente, y también la respuesta del deseo, o que es tu imaginación, bueno, no imaginación, pero la parte cognitiva que te hace querer o no tener relaciones sexuales. Y es importante esto porque al unirse las dos, bueno, no es exactamente una suma pareja, sino como al evaluar los dos componentes, la persona va a pasar a una decisión o a una disposición a tener o no las relaciones sexuales. Y pues bueno, si está dispuesto, lo normal es que pase a tener la relación sexual, y si no está dispuesto o dispuesta, que no tenga la relación sexual. ¿Qué pasa cuando la persona que no está dispuesta tiene relaciones sexuales? Generalmente la evaluación general o la retroalimentación que va a tener de esa experiencia va a ser negativa, y por lo tanto tal vez a futuro va
a disminuir esta disposición a tener relaciones sexuales. Esto, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de que alguna persona ha tenido relaciones sexuales sin esta disposición, generalmente se empieza un proceso de aprendizaje en el que la conducta sexual o el coito, la relación sexual, ya no es algo que desee, y se empieza a generar un aprendizaje en el que rechaza ese comportamiento. Entonces, a todas las personas que nos escuchan, chicos, chicas, grandes, jóvenes, es súper importante que antes de tener esta relación sexual, la persona esté dispuesta a tenerlo, más que tener una erección o estar lubricado o lubricada. Es importante que la evaluación general previa a tener la relación sexual sea positiva, porque en caso contrario se viene a generar un círculo de retroalimentación negativa, o bueno, perjudicial más que negativa, en el que poco a poco se va evitando este comportamiento sexual. Y esto es súper obvio, o bueno, mucho más notorio en las personas que fueron abusadas sexualmente. Como ejemplo, ¿no? Pero bueno, no siempre es la única respuesta que puede tener, pero suele suceder. Creo que me fui mucho. No, está bien, está bien. Es súper claro y súper importante también lo que mencionan. Y como que esto también da a pie a pensar, ¿cuál es esa diferencia? ¿Por qué a los hombres nos excita un cierto tipo de cosas y a las mujeres otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo es que se nos despierta todo este ciclo? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuáles serían las diferencias entre hombres y mujeres en este caso? ¿De qué excita más a los hombres y a las mujeres? Estaba en el guión. Bueno. Alguien lo preguntó. Alguien lo preguntó. Sí, es verdad. Eso. Sí, lo puedo decir yo primero para darles como que, porque lo había consultado. Y es que en el deseo, los hombres se desencadenan tras haber visto, oído o imaginado algo erótico o por una influencia hormonal. Mientras que en las mujeres suele ser, es al igual que el hombre, pero según avanza la relación de pareja, los deseos espontáneos se reducen debido a cuestiones tanto biológicas como no voluntarias. También dentro de la excitación, los hombres suelen dar más importancia a la estimulación visual y genital. También hay una ligera elevación testicular e inicio de la erección del pene, ¿no? Como lo mencioné antes. En tanto que la mujer suele dar más importancia a la estimulación mental y de todo el cuerpo. Me parece que esas son como que cuestiones bastante diferenciadas unas de otras, que son las cosas que te gustan tanto a los hombres como mujeres. Puede ser el caso típico de, no sé, un hombre que ve a su pareja que tiene un escote, ¿no? Y de repente ya comienza a desear, mientras que la mujer suele, por lo general, ser un poquito más como que le gusta un contexto más bonito, tal vez una cena, que también está muy bien y es muy válido, pero me parece que esas son como que las posturas bastante comunes que se suelen expresar, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, yo opino que, como ya se mencionó anteriormente, una cosa es deseo y otra cosa es la excitación. Entonces, creo que en el caso de las mujeres también el deseo puede venir sobre todo determinado por las hormonas biológicamente, ¿no? Y ya la excitación ahí sí ya involucran muchos factores, sobre todo emocionales, psicológicos y obviamente también físicos, ¿no? A ver, tú nos preguntabas qué excita más a un hombre y a una mujer, ¿cierto? O sea, esas preguntas no me dejan dormir en la noche. No, pero creo que no tienen una sola respuesta en realidad. Porque, como les decía, y Denise lo menciona, el deseo no es lo mismo que la excitación, que la activación fisiológica, ¿no es cierto? Entonces, el deseo más va por lo cognitivo, por las ideas que uno tiene. Entonces, ¿qué hace que una persona desee algo o que se interese sobre ciertos aspectos? Si bien es cierto, existen componentes más orgánicos que harán que el hombre se
excite más rápido o que tenga más predisposición fisiológica con una caricia o con una estimulación sensorial del cuerpo. En cambio, ¿por qué se da esto? Porque el hombre tiene mucha más testosterona que la mujer. Y cuando hay testosterona se produce esta activación, ¿cierto? Eso es por un lado. Pero ahora, si nos fijamos solo en las características que hace que una mujer quiera algo y que un hombre se interese por otra cosa diferente, existen dos factores importantes. El primero, que es el social o sociocultural, y la otra, el individual. En el sociocultural, pues bueno, va a estar atravesado por lo que son los constructos, las ideas sociales, lo que te vende la media, las redes, lo que te ofrecen y te hacen ver como esto es lo atractivo. Te venden una persona musculosa o una persona menos ejercitada, perdón. Entonces, eso por un lado, el aspecto cultural, ¿no es cierto? Y en eso, pues hay algunas características que son súper marcadas, las diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿y esto cómo se lo consigue? Pues haciendo unas encuestas, por ejemplo, ¿no es cierto? Se pregunta a la gente qué es lo que más le interesa. Y aquí hay como una pregunta abierta. ¿Qué creen que les interesa a los hombres más? ¿El posicionamiento, o bueno, la capacidad económica de la mujer? ¿O que la mujer tenga, que sea físicamente? Entonces, en esto, las mujeres van a preferir incluso que sea económicamente más sustentable. Y no es algo que yo me invente, ¿no? Así como lo saco de mi estómago o por mantener este paradigma machista, sino es simplemente porque en algún estudio preguntaron a las personas qué es lo que más le interesa o más le atrae a usted. Y la diferencia fue esta, en mujeres y hombres. Eso por un lado, para señalar que hay ciertos aspectos culturales que sí marcan el interés de las personas, ¿no es cierto? Y en el otro, pues, el aspecto individual, que ese es mucho más amplio, pues va a estar relacionado como la idea que tú tienes de la relación sexual. Si tú crees que la relación sexual, por ejemplo, debe ser en un lugar tranquilo, romántico, con luces tenues en medio de un ambiente súper silencioso, tú te sientas más atraído hacia ese contexto que una persona que piense o que le interese, que tenga expectativas acerca de un contexto, por ejemplo, mucho más luminoso, con mucho más ruido, como en una fiesta, o algo mucho más público incluso, menos privado. Entonces, son dos ramas diferentes que al fin y al cabo van a sumarse. Y el rato que estás en ese contexto en el que debes decidir si tienes o no relaciones sexuales, cada elemento que mencioné hace un poquito va a influir en la respuesta sexual. Sí. Somos unos seres súper complejos, demasiado complejos, la verdad. Es verdad. Sí, creo que no complejos, somos tan animales en ese aspecto, ¿no? Porque si tú ves por ahí a un perrito, por ejemplo, el perrito se encuentra con una perra que está emitiendo feromonas, ok, va, tiene una relación sexual. Acá como que hay muchos factores más que la influencia. Sí, claro, es que eso era lo que hablábamos en el anterior podcast, ¿no? De que ya cuando se inicia la pubertad y empezamos a desarrollar ese pensamiento abstracto, ya empezamos a concebir cognitivamente lo que es el deseo, ¿no? Y qué es lo que deseamos y qué es lo que nos excita y todo eso. Pero bueno, estoy un poco ofendida, cacho. No ofendida, pero, o sea, bueno, quiero aclarar de que investigaciones hay muchas, ¿no? Y hay que ver en qué contexto se hizo esa investigación que mencionas también, porque, bueno, no considero que sea así. Es más, mis amigas y yo podemos dar fe que no es así. Lo que mencionas de que las mujeres... Sí. Pero sí, o sea, lo que te sí, digo no es una verdad irrefutable. Y es justamente porque mencionaba eso, como no es algo que yo me invente o que salga aquí. Claro, aquí no tengo los datos específicos de ese contexto. Quizás fue una investigación hace mucho tiempo atrás, en el que, o en una población que la necesidad económica era mucho más exigente. Entonces, si tú ves como una necesidad emergente, tener una economía
sustentable, pues obviamente te va a traer más eso. Quizás esta investigación, no estoy seguro, pudo ser en estratos muy bajos, puede ser. En cambio, si tú le preguntas a una mujer que tiene su solvencia económica, seguramente esa condición pasará por desapercibida tal vez. Así que, bueno, si te ofendí a ti o alguna escucha que nos está sintonizando en este momento, o sea, sí, sé que es una afirmación demasiado machista, pero lo siento por eso. No, tranquilo, bueno, igual... Sí, es que ante eso me hicieron acuerdo precisamente de una clase del doctor Estuardo, perdón, yo creo que lo decepcionamos con clases que no doy, pero sí, me acuerdo que durante nuestro ciclo vital había diversas etapas donde nos atraía diversas situaciones. Me acuerdo que en la etapa adulta nos atraía desde el aspecto físico, la cercanía que tenemos, y también va a interferir no solamente en mujeres, sino en ambos sexos, hombres y mujeres. Son atraídos también por la capacidad económica que tiene nuestra posible pareja. Entonces yo creo que Andrés se refería a un chance por eso ahí, pero sí, ahí como que arraste asumiendo un chance que pueden ser más las mujeres, ¿no? Pero en realidad los componentes de esta atracción son diversos en sí. Y sí, pues van desde nuestro aspecto físico, la cercanía que tenemos, el vínculo, y ya como somos adultos y ya somos bastante más pensantes, necesitamos de una persona que presente esta sustentabilidad económica, porque va a ser difícil que cumplan las anteriores y te das cuenta de que tu pareja va a ser una mantenida. Entonces también es algo atrayente que tenga capacidad económica. Eso me acordé un chance de las clases de Doc Estuardo, que no me ven, pero estoy ovacionándolo aquí. Prendiéndole una velita ahí. Exacto. Un saludo Sí, para nuestro querido profe Doc Estuardo. Bueno, sí, es verdad. O sea, no, y lo menciono, o sea, no es que me ofenda, pero sí valía la pena la aclaración, porque creo que también muchas cosas que podemos decir en los podcasts puede ser malinterpretado o no sé. Entonces también para aclarar un poco ese aspecto. Es cierto. Sí, creo que sobre todo es importante para romper ciertos mitos, ¿no? Que quizás ahorita yo lo volví a señalar, pero como decía, esto no es una verdad absoluta, sino algo que encontré por ahí, que seguramente lo estoy sacando de contexto, y a mí en lo personal me parece, no sé, ideas bastante estúpidas. Por ejemplo, cuando sobre todo en hombres, ¿no? Que esto pasa más, le interesa más, por ejemplo, cuando una mujer es más de casa, o sea, tiene más concepción a quedarse en el hogar o hacer tareas de los quehaceres del hogar. Eso para mí no tiene nada de atractivo, o sea, pasará por último, pero seguramente, y conozco, hay personas y hombres que les atrae esto. Entonces, para mí, insisto, es algo estúpido. Sin embargo, no se lo puede negar, eso está ahí. Y si te pones a cuestionar un poco de por qué quieres esto o por qué te atrae eso seguramente dará para otros podcasts más, ¿no? ¿Y qué tal si, por ejemplo, tratamos de desmitificar ciertos mitos, ¿no? Valga la redundancia. Por ejemplo, uno de los que mencionaste de inicio es que el hombre tiene este deseo permanente de tener relaciones sexuales. Otro mito que hay referente a los hombres, por ejemplo, es que un hombre se acuesta con cualquier mujer que encuentre en su camino. Y eso no sé si lo has escuchado, Denise, pero a mí me ha pasado que me lo dicen muchas veces. Y a veces es como que, no, o sea, no sé si me ofenda, pero sé que eso no es cierto. Entonces, creo que vale la pena desmitificar ciertas acusaciones. Bueno, algo que quería mencionar también, ya que nos cuentas este dato de que también los hombres pueden sentirse atraídos por mujeres que sean más de casa. Puede que en realidad sí las investigaciones no estén mal, no que tú mencionas, porque hay que recordar que igual todas esas cogniciones, esas formas de pensamientos que
que han tenido las personas se debe también a la influencia social de cada época. Entonces ahorita ya estamos viviendo otra época en la que quizás esas cosas ya no son tan atrayentes como antes, porque ya no existe tampoco esa influencia social de que sea así. O sea, yo creo que ¿Me existe la explico? influencia social, pero va cambiando. O sea, Sí, el Claro. contexto histórico, todo eso. ¿Mm? Sí, y eso. Bueno, Tal vez algo más. yes. Sí, porque está bueno el debate en realidad. Bueno, Siento cierta yo solo tensión. Yo solo quería acotar que en cosas que excitan a las mujeres y hombres por igual, creo que podemos decir de que quizás es de que estén olorositos, bañaditos, limpiecitos, tanto hombres como mujeres o no. Bueno, yo pienso eso. Sí, Y también de que transmitan esa seguridad en sí mismos. Pienso que eso es algo que no importa cómo sea físicamente, porque para todo hay gustos y colores. Hay hombres que les gustan gorditas, flaquitas, morenitas, rubiecitas, de todo ahí en la viña del Señor. Pero lo más importante es transmitir esa seguridad en ti mismo. Creo que eso es lo más atrayente en una persona. exacto. O sea, Sí, pero eso ya es como el- más individual, quizás. Hay personas a las que quizás eso no le atrae mucho, ¿no? Y eso seguramente dependerá de las ideas individuales de cada sujeto. Sí. claro. Pero es que dependería No, de cada es verdad, persona. puede que les gusten sumisas, Exacto. sumisos, seguros, indecisos. Es verdad. Obedientes, ¿eh? Sucios. Depende de lo que Claro, bien. necesites o lo que quieras. Bueno, es verdad, Bien, es verdad. bien. Hay sudorositos. Ay, No. pero ¿Qué tal? A ver. Es que es verdad, ya depende de cada uno en realidad. Y en conclusión. Y así como hay cosas que son muy atractivas, creo que hay cosas que son, no sé, mata intereses, Mata mata pasiones. deseos, mata pasiones. ¿Qué tal si aquí cada uno menciona como cierto tip? O bueno, no tip, pero algo que han lo que le mata la experimentado. ¿Alguna Lo que anécdota? te ¿no? guste. Sí. No, A ver, una Lo- anécdota de qué. ¿qué? Una anécdota de qué. No te escuché, lo siento. Anécdotas mata pasiones o cosas que son mata deseo. O sea, tengo unas, pero todavía no sé cuál de todas elegir. No sé si Denise tiene una ya. No se me viene ahorita una a la cabeza. No sé si empiezas tú, André, ya que lo mencionaste. Ajá. A ver, Estamos- un primo de un amigo de un conocido. Esto le pasó a... No, Al no. amigo de un En amigo de un realidad, amigo. o sea, esto es una experiencia que me contaron. Por suerte fue en un ámbito más de amigos y lo puedo contar ahora, ¿no es cierto? En el que, bueno, una amiga me decía, oye, había un chico que me encantaba. Hermoso, perfumado, súper amable, elegante, todo así como, no sé, lo que a ella la atraía. Pero había algo en esta persona que lo hacía rechazarlo por completo. O sea, bueno, al inicio empezaron a salir, tenían sus relaciones sexuales, hubo una época en la que compartían como una noche juntos hasta el otro día, hasta el amanecer. Y resulta que a esta persona, a mi amiga, o bueno, a esta chica X, le hacía rechazarlo por completo, detestaba el olor de la pareja al despertarse. What? No sé si les ha pasado alguna vez a las personas que nos están escuchando, si les han pasado, comenten sí, o déjenos un comentario diciendo qué es lo que rechazan así por completo, qué es lo mata pasiones. Por ejemplo, a mí en lo personal, y quizás hay, no sé, ¿qué es algo mata pasiones para mí? Buena pregunta, ¿eh? Me puso a pensar mucho, pero otra experiencia que me ha pasado también es, a ver, bueno, esa, les toca a ustedes. Ya voy yo. Porque sí, justo creo que viene al punto. Una experiencia que no es mía, igual es de un amigo de un amigo. No, es de un amigo. Que nos mencionaba que, claro, había conocido a una chica, se estaban llevando bien, habían iniciado una relación así todo chévere y todo perfecto, decían, pero
un rato nos dijo que ya había terminado con esa persona y nos quedamos así como que, ¿what? ¿Por qué? Si todo iba bien, que te engañó, o le engañaste, o qué rayos pasó. Entonces nos comienza a contar que en el rato de, así a la ligera nos comentó, ¿no? Que en las relaciones sexuales esta chica le gustaba hablar malas palabras o que se expresara de maneras groseras. Entonces eso es matapasiones, para el, sí, me identifico. La cuestión es que mientras nos contaba que la chica decía que sí, que la chepa, que el verga, y qué cosas, un amigo decía, ¿pero cómo? Si a mí eso me está prendiendo. Entonces ahí podemos ver que hay diferentes cuestiones que encienden a unas personas y en realidad a otras las apagan. Y no es tan mal. Considero que algo matapasiones y que sería perjudicial serían todas aquellas situaciones riesgosas o que representan algún peligro de, no sé, mal de la salud, como infecciones en el caso de que son muy sucias de algunas personas, y que por ejemplo te gusten esas situaciones como es la lluvia dorada, que si, para aclarar a las personas que no saben eso, son que te orinen encima en las relaciones sexuales. Bueno, son prácticas que considero la lluvia riesgosas. dorada. Ajá, no sabían eso. Yo también estoy googleándolo. No había escuchado que le decían así. ¿Cómo les conociste? Como orinarle encima durante el sexo. Normal. Ya, pues entonces yo creo que esas son prácticas un tanto riesgosas y que sí deberían considerarse como, aparte de matapasiones, para mí, a algunas personas no lo sé, pero considérenlo eso. Y ahí sí te toca, Denise, tú. La verdad no. He buscado en mis recuerdos, no. Ni de mis amigas, ni del primo. Pero sí puedo mencionar de que matapasiones para mí sí pueden ser como que ciertos olores. Sí me gusta, como ya mencioné. Me delaté a mí misma. Que me atrae, pues, que mi pareja o bueno, la persona con la que deseo coitar, ¿cacho? Huele rico, así que bueno, eso es un matapasiones para mí. Creo que cada elemento depende en el momento que aparezca, ¿no? Por ejemplo, hablabas de los insultos o de ser mal hablado, utilizar palabras soeces. Creo que eso puede ser matapasiones en el caso de que es previo a la interacción sexual, ¿cierto? Pero durante el acto sexual muchas veces eso se convierte en algo, enciende pasiones. Entonces creo que depende cada persona, depende del lugar, depende de muchas cosas, ¿no? Y texto, sí. Y todo puede ser enciende pasiones o mata pasiones. Como decía antes, el ser humano es algo tan complejo que es imposible crear un manual para describir todo esto, ¿no? Entonces, por ahí un matapasiones puede ser un sonido incluso, que suene, no sé, un tu teléfono. También, o sea, hay muchas cosas, un sonido, o no sé, algo así, ¿no? Como que incluso una luz puede ser matapasiones. Pero bueno, entonces, sabiendo que cualquier momento puede aparecer un matapasiones, insisto, ¿no? Creo que al fin y al cabo, si no existe esta predisposición a tener relaciones sexuales, creo que mejor no hacerlo, porque luego se producen muchas condiciones insalubres para tu salud mental. Y no sé, creo que estamos alargándonos mucho. ¿Qué tal si vamos terminando esto? Sí, no estaba todo en el guión, pero sí. Es que el tema da para hablar, pero sí, exactamente. Pero bueno, continuando con nuestro guioncito, ¿ustedes qué opinan del orgasmo? ¿Cómo es que funciona? ¿Para qué sirve un orgasmo? O sea, bueno, el orgasmo es la descarga final de tensión, ¿cierto? La mayor, o sea, es como durante la respuesta sexual se produce esta acumulación de tensión, tanto física como psicológica. Entonces es como que vas acumulando, guardas todo en un almacén, una olla a presión,
Y el orgasmo viene a ser como esta descarga. Entonces justamente viene a servir para eso, o ayuda a eso, a mantener un equilibrio tanto emocional como físicamente. Imagínate, o sea, no es por nada, pero todo comportamiento humano, todo aspecto humano tiene una función, tanto como la alimentación como la sexualidad. Entonces, si tú llegas a un punto en el que no has descargado tu alimento, obviamente se va a producir una infección, puede suceder algo parecido. Igualmente acá con las hormonas, aunque bueno, las hormonas se regulan mejor, pero con la energía psíquica que se guarda, ¿no es cierto?, la tensión sexual. Y de eso, por ejemplo, Denise nos comentaba en el episodio anterior. ¿Qué pasa cuando a una persona se le prohíbe tener este comportamiento sexual, como son en los cardenales o en el ámbito de la iglesia? Muchas veces las personas se guardan tanto que algún rato van a terminar explotando, y lo hacen de una manera oculta y cometen actos de pedofilia, o incluso cuando no son en este ámbito puede ser en uno abierto, civil, en el que se producen, por ejemplo, actos de zoofilia. Al tener tanta carga sexual, necesita descargarla de alguna manera. Y se producen esto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve el orgasmo? Pues bueno, es justamente esa descarga final de toda la tensión sexual. ¿Qué pasa si no se lo hace? Obviamente van a aparecer patologías. Nada en exceso, nada en extremo es bueno. Ni el orgasmo cada segundo, ni el no orgasmo durante toda tu vida. Siempre creo que es bueno mantener equilibrado nuestra vida, nuestro aspecto psicológico, nuestro aspecto biológico. Eso. Sí. Ay, sí. Me quedó un chance atorado con toda tu explicación. Pero sí, súper buena. A mí me gusta tomar o hacerle un símil todas estas cuestiones de la respuesta sexual y el orgasmo como un viaje, porque obviamente tenemos la concepción, o muchas personas tienen la concepción de que el orgasmo es como la meta, la cima, lo que hay que alcanzar, y a veces se olvidan de toda la respuesta sexual anterior que les hablé antes. Y a veces es más el disfrutar el viaje que llegar al destino. Entonces, como les decía, a mí me gusta hacer ese símil con un viaje que lo puedes disfrutar solo en la masturbación o con tu pareja en las relaciones sexuales. Como dijimos en el anterior podcast, que debe ser con una persona, obviamente, que sientas amor, propiamente dicho, y en resumen, para que tengas todo un buen viaje y un buen orgasmo, que obviamente culmine con lo que es una resolución, ¿no? Una última fase, la de resolución, en la que ambos estén totalmente satisfechos y hayan llegado al clímax y ya se queden como que tranquilitos, dándose besitos, esperando, y de repente por ahí se vuelve a prender la chispita de otra nueva relación sexual u otra nueva masturbación. Entonces eso nada más quería mencionarles en este pequeño último tema, que era el orgasmo. ¿Tú, Denise, algo referente a este tema? Bueno, algo referente a este tema, me acuerdo que Freud mencionaba que en las mujeres hay dos tipos de orgasmos, y me parece que esta información fue como un poco quizás malinterpretada, porque él mencionaba que el orgasmo clitorial, en el clítoris, era para mujeres inmaduras, jóvenes, y que el orgasmo vaginal era para mujeres maduras. Quizás, bueno, la información es una y las interpretaciones son muchas, pero yo me parece que se refiere a que las niñas, cuando se masturban, generalmente lo hacen a través del clítoris, ¿verdad? Entonces, quizás por eso existía ese término como inmaduro, refiriéndose a la falta de exploración, quizás, y como algo ya más preparado, algo ya más de conocerse,
y de estar en esa relación con otra persona, pues ahí sí ya viene el orgasmo vaginal. Pero en realidad hay varios tipos de orgasmos, no solamente el clitorial o el vaginal. También existe el orgasmo en los senos, el orgasmo anal, orgasmos combinados, incluso en los hombres también el orgasmo normal, ¿no? El pene, la eyaculación, pero también existe el orgasmo de próstata, lastimosamente vinculado a la homosexualidad, pero también quisiera hacer esa invitación a que los hombres exploren su cuerpo, no se limiten en esta vida a solo sentir el orgasmo normal, sino que también exploren y que no necesariamente eso los hace homosexuales. Una práctica sexual no define tu orientación sexual. Así que, Exacto. bueno, eso también lo puede hacer tu pareja. Lo importante es la comunicación. Y yes. Sí, muy importante las recomendaciones de Nisita. Y sí, pues la próstata es una gran zona erógena que, bueno, cada persona debe ver si la explora o no. Aunque de todo hay que probar piña del señor, ¿no? Ahí lo verá. Cada uno, ahí sí. Sí, ahí sí, cada uno, cada uno. Creo que lo que Denise era súper importante, sobre todo la última parte que decía que tener cierto comportamiento no te define tu orientación sexual. Y creo que de eso vamos a hablar en un episodio más adelante, porque es importante también aclarar qué es la orientación sexual y de qué se diferencia de estos comportamientos, por ejemplo. Pero bueno, ¿decías algo tú, Diego? Ya, sí, ok. Para terminar, ¿algún otro tema que nos haya faltado en este capítulo? ¿O cerramos aquí? Creo que podemos cerrar, pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Se acuerdan o saben ustedes cómo descubrieron esto de la respuesta sexual? No ustedes, o sea, no en tu experiencia personal, sino en la cuestión científica. ¿Saben cómo se logró definir estas fases de la respuesta sexual? Eso es una historia, genial, bueno, súper compleja. No sé si lo dejamos para la próxima. Yo creo que lo dejé, porque me parece súper importante que lo menciones, porque yo no tengo idea. Tengo entendido que, como les dije en el anterior capítulo, la medicina se ha encargado de determinar lo que es una sexualidad y mucho más hasta respuestas sexuales, pero la medicina hace unas décadas era muy extraña. Se les sacaba el útero a las mujeres para quitarles la histeria, o se les daba consoladores, o decían que su útero viaja a través de todo el cuerpo, o es como un animalito raro que no puede ir en los transportes públicos porque a las mujeres se les cae el útero. Entonces, me parece súper interesante, pero dejémosles con la duda de esa situación a nuestros escuchas y lo menciones en el próximo capítulo, diría yo. Me hacen acuerdo, por favor. soy de mala memoria. Ya, de buena. Pero bueno. Pregunta, ya, entonces, ¿cómo descubrieron el orgasmo y las fases de la respuesta sexual? Pero bueno. Okay. Y claro, pues entonces este ha sido nuestro podcast. Espero lo hayan disfrutado mucho. Les recuerdo que cualquier duda, comentario, sugerencia está en nuestras redes sociales, que son André. Y nuestras redes sociales son Denise. ¿Cómo estábamos? Cultura psicológica _S. Síguenos, por favor. Exactamente. En ya, Instagram. muy bien. Ahí, pues, o sea, en Instagram. Comparte esta información que puede ser útil para alguien. Exacto, esperamos hayan... Cuéntanos qué te pareció, qué tema te interesaría que hablemos. Exacto. Y eso básicamente tenemos un retraso full denso y nos estamos entrecortando entre nosotros, pero básicamente de eso. Ustedes nos entienden, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima, Chau. babies.